Buenas noches a todos. Mi nombre es Diagneris García y yo soy la directora de comunicaciones para Strategies for Children. Es una organización sin fines de lucro basado en Boston, pero sirviendo todo el estado de Massachusetts. Um, Estoy aquí para presentar a los co-anfitriones Paula y Harold de Eco Latino y Paul's Barn en Springfield. Así que se lo pasa a ustedes, Harold y Paula. Gracias, Neri. Neri nos introdujo, somos Paula y Jaro. Muchos nos hemos visto en el grupo de Eco Latino. Y en diferentes entrenamientos también, pues, sobre Claro que sí. todo con la invitada que vamos a tener hoy de We Are ALX. Muchos de los que están aquí hoy tomaron esos cursos con We Are ALX, así que va a ser muy bueno. Primero, gracias a todos por conectarse. Yo sé que después de un día, Una jornada de una jornada trabajo. de trabajo y eso, y que ustedes saquen tiempo para esto, pero es muy bueno para que podamos fortalecer eh, la unión entre todos los educadores y siempre obteniendo buenas informaciones de instituciones como We Are ALX y gracias con el auspicio de Strategies for Strategies for Children. Children para que brindar toda la información valiosa. Así que Bienvenida, Lida y bienvenida a Regifo. todos. Exacto. Aquí tenemos a Lida y Rendifo que nos va a venir a hablar de un programa maravilloso que tienen sobre child care en el área de negocio, de We Are ALX, antiguo Amplify Latinx, que todavía a veces me confundo un poquito. Así que bienvenida, Liday. Buenas Gracias. noches. Bienvenida al Night Call en español. Por favor, cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste al rol en el que estás. Bueno, ya voy a comenzar a hablar. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes, compartir experiencia y compartir el trabajo que hacemos por, por todo el sector latino y en particular, pues, el sector tan importante que ustedes representan. Voy a hablar un poco de cómo llegué a esto, a esta posición y a este trabajo, yo no digo trabajo, este aporte que hago de conocimiento a esta comunidad, ¿no? Así es. Para comenzar, yo creo que voy a hablar un poquito de mi trayectoria y ya ustedes van a ver cómo esto se enlaza perfectamente con la posición que yo tengo ahorita. Eh, Mi trayectoria profesional comenzó desde el sector financiero, bancario, latinoamericano, desde mis inicios siempre trabajé en el sector bancario. Trabajé alrededor de 25 años, y alcancé niveles de directora de desarrollo de negocios y de productos, principalmente en banca social, lo que llamamos en Latinoamérica la banca comunitaria. Y mi rol principal era desarrollar productos de crédito y desarrollar ecosistemas de pequeños negocios, lo que llamamos en Latinoamérica pyme. Trabajé con bancos muy reconocidos que ustedes conocen aquí, que son españoles, pero no quiero mencionar nombres. De ahí surgió Ok. mi conocimiento. Dicho eso, esta trayectoria que tuve me permitió conocer a profundidad cómo funcionan los negocios, no solo desde el punto de vista financiero, sino cómo en las múltiples aristas, cuáles son las múltiples aristas que lo movilizan y le permiten ese crecimiento. Dicho eso, me voy de mi país. Yo trabajé en diferentes países de Latinoamérica, en Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile. Adoptamos ese modelo financiero de crédito en Chile y México, que son países muy fuertes en el desarrollo de las pymes, incluso Colombia, y me vengo a Estados Unidos. Primero viví 5 años en Panamá y después me vine a vivir a Estados Unidos en medio de la pandemia. Y estando aquí, sí, señor, en medio de Es todos estos difícil. cambios, Huepa, yo soy panameña. ajá, bueno, Panameña tiene un sector de microempresas muy grande. En medio de esos cambios que sufríamos no solo nosotros, o digamos que no sufríamos, en esos cambios que tuvimos, no solo de estilo de vida, sino de economía y de forma de llevar los negocios, surgió una oportunidad con ALX que conectaba perfectamente con mi experiencia, que era trabajar con pequeños negocios y a su vez apoyar
a dueños de negocios latinos. Entonces me di cuenta que eso podría aportar no solo, que yo podía aportar no solo conocimiento técnico, sino una visión estratégica y empatía cultural. Entonces ahí donde Perfecto. esa combinación me llevó a trabajar en el 2021, estaba We Are ALX, comenzó, estaba yo sabía que eso nos iba a pasar. Comenzó a desarrollar en medio de la pandemia, empezó a recibir grant. We Are ALX es una non-profit dirigida al desarrollo de la comunidad Sí. latina en general. Ya voy a hablar un poco de eso. Y recibió un grant para ayudar a los pequeños negocios de habla en español, que era mi fortaleza, además. Y en ese Claro. momento se unió a través de unos conocidos que sabían que yo venía del sector financiero, nos conocíamos, por eso es que uno siempre se tiene que portar bien. Y dijeron, oye, mira, hay esta oportunidad, tú puedes asumir ese reto. Y yo dije, pues, por supuesto, lo puedo hacer. En esa época la meta era llegar a ayudar 15 negocios. Imagínense, ¿no? Hoy en día ayudamos Wow. alrededor de 350 negocios anual. Y bueno, así fue, ¿no? Así es que yo hoy Increíble. estoy en ALX. Desde que se formó, básicamente, no sé, o sea, diseñé toda la metodología, el assessment para determinar qué piezas era la que había que mover en los negocios y ajustarnos al tiempo que había, porque era un momento sumamente difícil, era un momento donde los negocios muchos habían cerrado y no se trataba simplemente de dar dinero, porque surgieron muchas ayudas. El tema era que ese dinero como entraba, salía, porque al no mover la pieza, que era un cambio de modelo de negocio, Los gastos. ajá, Ya. y no habían gastos y no habían entrada. No había entrada porque había que hacer cambios en el modelo de negocio. Muchos Ya. tuvieron que hacer cambios. Y era ahí donde había que saber a dónde dedico o a dónde nos debemos dedicar en las 12 horas de ayuda o 14 horas de ayuda que le demos a cada negocio. Y así es que Perfecto. estoy ahí. Entonces, antes de que entremos en la parte de childcare, dime qué tipos de negocios We Are LX ha podido ayudar a través desde que comenzó y sobre todo desde la pandemia cuando tú entraste específicamente con este grant y todas esas cosas que ustedes han hecho. ¿Cuáles son Bueno. los tipos de negocios? Bueno, en We Are ALX trabajamos con todas las industrias. Naturalmente, por cómo se direcciona We Are ALX, que es el apoyo y el desarrollo de la comunidad latina, la mayoría de los latinos tienen como ciertas industrias típicas que trabajan, que son Sí. restaurantes, y es muy motivado, por cierto, al proceso migratorio, ¿no? O restaurantes, Okay. o todo lo que es relacionado con food services, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, limpieza y también lo que tiene que ver con el Ujú. área de construcción, muy típico en nuestras comunidades de Brasil y de Colombia, todo lo que tiene que ver con electricidad, plomería, todas esas cosas. Luego también Sí, tenemos el construcción en sector general. de construcción en general. También atendemos mucho lo que son negocios de manufactura, o sea, los que hacen cosas, bisutería, yo sé hacer productos Ok. digitales, todo con las manos. Y el personal care, todo lo que tiene que ver con peluquería, el sector de los dominicanos son líderes en ese sector. Y por supuesto, el childcare, Sí. todo lo que tiene que ver con el cuidado de niños, porque eso surge mucho también como una necesidad de generar ingresos. Empiezan por lo general, y ustedes me corrigen, ustedes son los expertos, pero por lo que estudiamos empiezan en general como childcare porque necesitan mantener su hogar, pero a la vez producir y darle educación y cuidado a sus hijos. Entonces, eso es muy Así natural es. en este sector. Y en todo este tiempo, Lida, y que tú tienes todos estos programas, ¿hace cuánto se dedicaron a childcare? ¿Es esta Mira, la primera cohort que se graduó o hace cuánto vienen ustedes trabajando con childcare? mira, me encanta esa pregunta que acabas de hacer, porque si bien es cierto, la formalización del primer programa largo fue ahorita, nos, el trabajo con el childcare comenzó desde que comencé, digo yo en el caso del desarrollo, desde que comenzamos en el PPP, en el Paycheck Protection, ya se me olvidó. Yeah, El Paycheck Protection PPP, Program. en el Pay Protection Program. Ajá. Y les voy a contar rapidito Ujú. cómo surgió esto para que vean.
Una de las cosas interesantes era que no solo íbamos a ayudar a negocios en ese proceso, sino que estaban saliendo muchas oportunidades de ayuda y habían un sector, y una de las cosas que había era que había un sector que era el de los Shaker, el cual sistemáticamente no recibía ayudas. Y entonces ahí, Nosotros somos culpables de eso. bueno, yo ahí comencé y sin mentirles trabajé alrededor como de 180 negocios y puedo decir que el 80% de esos Shaker recibieron ayuda. Pero ¿qué fue lo que Recibieron. Lograron ocurrió tener. ahí? Que de ahí es que surge el programa. A medida que yo iba hablando, porque es verdad que yo conocía el sector de Shaker, pero lo conocía en Latinoamérica y quería entender cuál era la diferencia de lo que estaba allá, que se ven como preescolares y centros de cuidado, a lo que estaba aquí. Yo decía, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia no era mucho. Entonces, lo que se veía era que muchas de estas dueñas de negocio no recibían esas ayudas porque no se veían a sí mismas, primero que nada, como dueñas de negocio. No contaban con registros financieros, estructuras formales, ni herramientas, era todo junto, y eso no te permitía demostrar que tu negocio tenía un margen, que tenía ingreso y tenía sostenibilidad. Para cualquier persona que ha trabajado con negocios sabe que ustedes tienen un margen, porque si no ya los negocios estuvieran cerrados. El tema es Exacto. que cómo lo demostrabas en esa ola de necesidad y de rapidez que había para los fondos. De hecho, muchas Esa veces informalidad, esa esa informalidad que informalidad nos caracteriza a nosotros, no permitía que uno pudiera mostrar que que no lo realmente podías uno era un mostrar. negocio. Claro que cuando Sí, yo hablé con las primeras y yo decía, obviamente si tú has tenido las puertas abiertas por 5 años, es porque has tenido ganancia. O sea, Ujú. era, pero ¿cómo lo demostramos? Y me tocó hacer, yo no soy accounting, o sea, yo no soy contadora y mucho menos aquí, que es un poco delicado, pero era cuestión pero se había trabajado en modelos de crédito y sabía lo que exacto. hacía falta. Entonces, una de las cosas que me di cuenta de trabajar con todo esto era que las ayudaba como a estructurar en el margen de lo que podía manejar, porque había muchas cosas que yo no podía hacer, de cómo justificar que realmente habían ingresos, habían gastos asociados al negocio separado pues de lo que era el chiker de la vida personal. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que había un problema estructural, pero también Ujú, había una gran oportunidad de ayudar a estas personas a estructurar un negocio con visión estratégica y sostenible. Y fue ahí ujú. donde empezamos a tener, porque otra de las cosas era que ustedes tienen unos horarios muy particulares, muy particulares. Y si bien es cierto, ustedes dominan mucho su negocio, ustedes se esforzaban demasiado en aprender y estudiar todos los créditos que ustedes requieren para tener su negocio, pero no desarrollaban conocimiento y estudio, y ojo, no quiero generalizar, pero era lo que yo veía, en aprender a manejar un negocio, que es lo que se enfoca realmente la mayoría de las otras industrias. El otro sabe cocinar y cocina, el otro sabe limpiar y limpia, y ya está. Ellos no necesitan crédito para eso. Entonces, su Sí, preocupación era cómo desarrollo una habilidad de negocio para tomar decisiones estratégicas. Esa era sí, la diferencia que había entre ustedes. Ustedes eran perfectas estudiantes. Yo digo, si son los dueños de negocios más expertos en el estudio, porque ese es el problema. Muchos de los dueños de negocios no estudian. Cuando diga estudio, no hablo de teoría. Yo descarto la teoría. Me salgo en 2 segundos de un curso que hable solo de teoría. Me sí, refiero al estudio, quiere decir de ser curioso, de ver día a día hacia dónde voy. Y ustedes la sí, tenían toda. Porque de hecho estudian muchísimo. Yo creo que es uno de los sectores que más estudia, no solo porque se lo exigen, sino porque ustedes cada día se quieren fortalecer en el así es. área de negocio que dominan, pero no como dueños de negocio. Y ahí hay una pequeña diferencia. El hecho de que tú seas el mejor conocedor, y siempre lo digo como en los restaurantes, el hecho de que tú tengas la mejor sazón no te garantiza que vas a tener un restaurante que funcione. ¿Por qué? Que Porque funciona. tienes que desarrollar habilidades de negocio. Y es ahí donde se empezó a trabajar. Empezamos a ayudar con asesorías uno a uno y nos dimos cuenta que no atendían, no Ujú. atendían. Entonces, luego, en el 2023, yo dije, aquí hay algo que no está funcionando y hay que entender, primero, una de las cosas que yo siempre me preocupé sin ser psicóloga, nada más lejos de eso, yo soy matemático en investigación, o sea, nada que ver, pero yo dije, aquí hay un tema estructural de aprendizaje
¿Y a qué me refería? Y es a la forma de cómo a ustedes les gustaba aprender. Y les gustaba aprender Mm, en grupo, porque ustedes son el sí. único sector de la industria donde dos personas tienen el mismo negocio y no se ven como competencia. Tú no puedes sentar 5 dueños de restaurantes juntos. No, no vas a lograr que hablen. Oh, Oh, wow. Y vas a wow. hacer, y ojo, que no me vayan a querer matar las otras industrias, pero es así. En cambio, ustedes, Sí, yo es me que daba cuenta que estamos yo me acostumbrados metía a tomar ese grupo de clases juntos y todo eso y y a al, compartir. a Compartir. 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 O sea, ustedes comparten información sin ningún tipo de... Yo estaba en algunos grupos y veía, yo decía, pero esto es increíble. Esto no ocurre con Sí, otros sectores y es verdad, no ocurre. sí, Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, esto hay que cambiar. Y me fui a Springfield, donde están ustedes. E exacto. hice Sí. mi primer programa, porque de ahí había muchas dueñas de negocio. Sí, Hicimos el primer programa que yo dije, vamos a hacerlo presencial de varios días y nada más asistió dos personas. Wow. Eso fue, yo creo que esa experiencia yo te la conté Sí. y se la conté a Paula de Jara. Y yo dije, esto es el desastre, pues, o sea, pero también me di cuenta de algo, que ustedes actuaban como personas a mí me da risa decir esto, pero no me tomen a mal, como personas de poca fe, como que fueron dos a averiguar a ver cómo es esto. Y yo les expliqué, mira, simplemente esto es un programa para ayudarles a fortalecer una capacidad de negocio y les expliqué. Les ujú, hablé con toda honestidad. Ustedes son buenos en esto, pero esta parte no. Y si ustedes no se creen que es un negocio y no entienden cómo llevar un negocio sostenible, no, pero es que nosotros no manejamos un negocio porque nosotros recibimos un voucher, nosotros tenemos 10 niños, yo no crezco a más de eso. Y yo le dije, es mentira. Entonces la gente que tiene centros, ¿qué hace? De eso se trató ese día, esa reunión, yo con estas dos personas debatiendo. Y yo dije, bueno, exacto. no solo no va a ir nadie, es que nadie ni siquiera me va a invitar más aquí. Y resulta que empecé a recibir llamadas y me metieron en un grupo. Y yo le dije, ok, vamos a repetirlo. Lo repetí 2 semanas después y llegaron casi 30. Exacto. Y las 30 se entrenaron. Y de ahí, Perfecto. por la naturaleza de la industria y la forma como ustedes se relacionan, que yo no sé qué hace esa diferencia, porque yo quiero tomar esa diferencia de ustedes para llevarlo a las otras industrias y decirles, ustedes no compiten, porque el valor de la competencia es subjetivo, nadie se lo va a copiar. Exacto. De alguna forma, esa bola se corrió desde Springfield hasta Rivier, o sea, una cosa impresionante. Y ahí empezaron a llegar, a llegar, a llegar, hasta que dijimos, ok, aquí ya hay que hacer un programa. Y empezaron a atenderse muchos en one-to-one. Sabíamos Sí, que faltaban. De hecho, yo busqué consultores, compromiso que los consultores atendieran en horario fuera de su horario de trabajo, sábado, domingo, 6 de la tarde, 8 de la noche. Yo le dije, no importa. Ese es el sí. horario que se puede, ese es el horario que vamos a atender. De Y hecho, nosotros, y perdóname que te interrumpa, nosotros, Paula's Barn, comenzó a tratarse en uno a uno con ustedes, sin saber que ya ustedes estaban armando un programa de este tipo. Y fue increíble porque primero recuerdo esa conversación contigo, luego creo que hablamos con Miriam y luego comenzamos las clases y los entrenamientos, los coaches con Natalia. Natalia. Y así fuimos y hasta que llegamos, oh, mira, ya viene formalmente este programa y fue increíble. Y a todo el mundo nosotros le decíamos, mira, esto es muy valioso porque realmente te va enseñando las cosas que tú necesitas saber para Para ser más manejar tu programa para, administrativamente. administrativamente. Exactamente. exacto. Y el objetivo de este programa, yo cada vez que un coach, primero que yo entrevisto a todos los negocios que entran al programa Sí, para entender, ¿no? Entender de dónde nace la necesidad de armar ese negocio y cuál es el objetivo, hacia dónde se va a mover, para después poder decirle al consultor qué área específica va a trabajar. Pero más allá de eso, este programa fue desarrollado con la misma información que ustedes manejaban con los consultores. ¿Dónde estaban esos puntos? Y me di cuenta que el objetivo de este programa no debía ser enseñar finanzas, no debía ser enseñar cómo hacer un negocio rentable. Esto era fortalecer una capacidad para aumentar las posibilidades de crecer y hacer dinero.
porque eso era lo que siempre decían. Yo tengo un techo, yo no puedo crecer, yo me manejo así. Entonces, Yo yo fui dije, uno de lo que te lo dije. exacto. Y es Yo este recuerdo. programa, yo decía, esto tiene que estar, este contenido tiene que estar desarrollado para ver, para enseñarles cómo hacer dinero, que ese es el arte de un negocio. Porque mucha gente, Ujú, cuando tú le, y de hacerlo de forma consistente, ¿ok? Cómo hacer dinero y de hacerlo de así forma es. consistente. Usted puede hacer dinero un año y se acabó y no hace más. Es hacerlo de forma consistente. Porque mucha Exacto. gente tenía el error de decir, mi meta era tener un negocio. No, señor, su meta no es tener un negocio. Nadie tiene como meta tener un negocio. El Ujú. negocio es el camino bajo el cual usted va a lograr sus metas. Su meta de retiro, su meta de tener una casa, su meta de tener... Entonces, cuando tú lo piensas a ver así, de esa forma, te sacas el negocio del corazón y empiezas a pensar con estrategia. Porque cuando tú Exacto. dices, mi meta en el corazón, en mi negocio es mi hijo. No, el negocio es el camino con el que tú vas a lograr muchas cosas. Y entre eso, la educación de tus hijos, tu casa, tu viaje, tu retiro, lo que quieras hacer. Y eso era lo que Y nosotros después, hacemos en ese y programa. después de eso, Lida, y de toda esta transformación de poder agrupar a todos estos childcare, después de la graduación y de ver esos programas que terminaron, que se graduaron, que hicieron su life plan, que hicieron su plan de negocio, ¿cómo ustedes miden qué tan exitoso ese programa ha llegado ahora o qué más van a lograr después de eso? ¿Cómo Bueno, pueden ustedes medir que pusieron en práctica lo que aprendieron o cómo pueden ustedes investigar hasta dónde va a llegar ese programa con la información que ustedes le dieron? bueno, una de las cosas que vemos de cómo las personas han asimilado el programa han sido ustedes mismos. Las conversaciones que mantenemos ya son conversaciones distintas. De hecho, me llamó mucho la atención Sí. donde una de las personas que participó en el programa hizo un testimonial donde antes decía, bueno, tengo este negocio, donde dijo, yo soy una empresaria y este es mi negocio. Ya eso te hace decir, aquí hubo un cambio, ¿ok? Ujú. Eso es una de las inputs que nosotros, o resultados que vemos del programa. Luego te das cuenta cuando trabajaban con los advisors, las preguntas cambiaban, los planes cambiaban, los objetivos. Cuando yo monitoreo, porque todos los planes de negocio que se hicieron en LifePlan, obviamente yo los voy viendo y los voy supervisando, y te das cuenta que el pensamiento que está detrás de ahí hay una estrategia. Las personas entendieron. Ujú. Y luego, como buen matemático, yo expresé los objetivos proyectados de cada uno de ustedes, cómo se miden un impacto económico, que por cierto no se mide solo en el crecimiento del childcare, ni de los niños que ustedes apoyan, ni los padres que pueden salir a trabajar con ustedes. Es el impacto del ecosistema que ustedes mueven, porque ustedes mueven un ecosistema de proveedores que es los que compran, a donde compran la comida, donde compran los insumos, todo ese tipo de cosas. Claro, Apoyan claro. inclusive el real estate porque ustedes constantemente hacen mejoras a su casa, si es que operan desde su casa. Entonces, una economía de escala que ustedes mueven. Y eso Así es lo que es. nosotros reflejamos. Y bueno, y la lista de espera que tenemos ahorita para la segunda corte, que ya va como por Exacto. 80 personas. Y a eso vamos, Liday. Tengo entendido que tú tienes unos slides que nos puedes presentar. No sé si en Sí, lo del eran live. los slides, Ok, era de eso. cómo era el programa, de qué trataba el programa. Ok, perfecto. Entonces, Perfecto, eso no perfecto. sé si Y eso es las lo que, personas que que están querían ver. así, y así las personas que están interesadas para la segunda cohort que empezará en septiembre pueden darse cuenta de qué se trata el programa. Perfecto. Bueno, este programa y la corte que vamos a hacer ahorita tiene una pequeña variación, muy pequeña, ¿ok? Bueno, este programa, habían tres cosas claves que teníamos que desarrollar aquí. Uno era el contenido. El contenido tenía que estar muy orientado al pensamiento de cómo hacer dinero. De cómo hacer dinero y cómo hacerlo de forma sostenible. Y eso pasa por saber identificar los retos que tenías, tu modelo de negocio. Porque cuando tú preguntas a todos, ¿qué haces tú? Bueno, yo cuido niños. No, no, ese no es tu modelo de negocio. ¿Qué es lo que hace que te hace a ti que mensualmente la gente te pague? Que no es necesariamente como cuidar a los niños, es algo en ese proceso. Luego, reconocer dónde se encuentra tu valor y cómo explotarlo para hacer dinero.
la operación, para ustedes es clave la operación. La operación es lo que puede hacer que se coman todo el margen. Y así desarrollamos todo eso. Pero también había otro componente interesante que era que a medida que ustedes crecen, la operación se podía volver muy costosa si ustedes no tenían herramientas que les ayudaran a mejorar su operación. Y eso, por eso metimos Ujú. sesiones especiales con sistemas. Aquí hay unos nombres, no estamos haciendo publicidad, lo vamos a quitar, pero son los sistemas más comunes, por ejemplo, QuickBooks, pues, o sea, es un Claro, sistema sumamente común. claro. Los enseñamos cómo manejar un sistema que ayudaba, pues ahora en el próximo vamos a tener otras opciones a cómo manejar la operación, no para con la idea de ustedes comprar eso, sino para entender hacia dónde debían evolucionar. Por supuesto, las certificaciones y cómo acceder a capital y muchas cosas las hicimos con panel, o sea, con personas que realmente eran expertos, que les iban a decir lo que sí y lo que no, como llevamos unos invitados especiales, un invitado especial de impuestos, un grupo de 3 personas expertas en la banca, 2 personas expertas en la banca, que mejor que ellos les va a decir en lo que falla y en lo que no. Pero adicionalmente, como nos dimos cuenta que no solo se trataba de la educación, sino no solo enseñarlas y tener el compromiso, sino que motivarlas a cada día querer hacer más, manejamos esquemas de incentivos, que premiábamos en un principio la asistencia para que ustedes sintieran que no podían perder la consistencia del programa porque iban a perder el conocimiento, Claro. pero Hay que también, mantener el engagement de las personas. exacto, eh, y ese también el saber que estaban haciendo ya intervenciones con sentido de, de aprendizaje. Quiere decir, intervenciones que nos ayudaban a nosotros a identificar que realmente habían captado todo lo que ya desde antes le decíamos y por eso también empezamos a premiar las intervenciones que agregaban valor a todo. Todas agregaban valor, pero habían unas que ya iban mostrando que se estaba poniendo en sí, práctica el conocimiento. Y por supuesto, la herramienta Life Plan, que es una herramienta súper valiosa, porque esa herramienta imprime un documento que ya está listo para ir al banco y es a nivel de banco ya está perfectamente creíble y preparado. Entonces, sí, es eso fue la reconocido. cosa, eso fue una de las cosas que era lo que hablamos aquí, los incentivos y los motivadores, y otra de las cosas que estamos haciendo y que todavía se consigue y que vamos a empezar a seguir haciendo todo este año son las campañas de visibilidad. Ver cómo ustedes incrementaron su participación en eventos, Ujú. hacer networking, en salir. Eso es sumamente importante. Y eso fue lo que buscamos en el programa. Una de las cosas que les comentaba era que íbamos a tener una pequeña variación. La pequeña variación es que vamos a incluir unas 3 clases de nivelación de términos. Bueno, porque nos dimos cuenta que habían algunos términos que hay que entender, no el concepto, sino su real uso en un modelo de negocio para que ustedes puedan, para que todas estuvieran niveladas en esos conceptos. Y el otro cambio que íbamos a hacer es que el life plan va a ser como, esta vez lo hicimos opcional, porque entendemos que es una herramienta donde se manejaban conceptos. Hay que tener un gran dominio de una visión de negocio para completarla y por eso se trabajaba de la mano con un consultor. Esta vez lo vamos a hacer de carácter obligatorio, o sea, todos los participantes tienen que culminar su life plan, no porque quieren cerrar, no porque quieren terminar en un centro ni nada, porque a veces mi meta es estar como estoy y ser rentable y sostenible. Bueno, eso también se tiene que reflejar en un plan de negocio, porque hasta para quedarte como estás, tú necesitas una estrategia, porque si no el tiempo te come. Entonces, esas son las variaciones que vamos a hacer este, en esta próxima corte. Pero eso en líneas generales era el programa. Era un contenido bien, bien especial, muy intencional de lo que yo. Fíjate que hay cosas que no tocamos porque sabíamos que no eran de lo que hablaba yo al principio. ¿Cuáles son esas aristas que se necesitan mover en los negocios para que crezcan, para que cambien? En el caso de ustedes, movimos estas. Mañana yo estoy elaborando también un programa con restaurantes y con el área de construcción y son aristas distintas las que necesito mover Sí, en estos sectores. Entonces, eso es lo que se trabaja. Así es que diseñamos este programa y eso es, pues,
el contenido que teníamos. Entonces, la idea con este nuevo cohorte va a comenzar en septiembre. ¿Por cuántas semanas está El empezando? pasado fue de 14 semanas más la graduación. Este posiblemente va a ser de 16 semanas. Todavía estoy ajustando a ver qué semanas podemos unir más la graduación. La graduación y otro elemento que vamos a meter que es un pitch, ¿ok? Que va a ser una sesión donde cada una vamos a seleccionar al azar, por eso es importante que completen el life plan para que presenten su pitch de negocio ante personas que van a evaluar este Vale. resultado. Entonces, por eso hay unas Excelente. 2 clases más. ¿Podrías compartir, por favor, el chat, el link para que la gente se registre a la Seguro, próxima cohorte, a la lista de espera, por favor? seguro que sí, ya lo voy a compartir. Yo no le, un punto interesante que muchos nos han escrito, mira, yo no sé si estoy registrado. Sí, sí están registrados. Nosotros normalmente no mandamos este correo de confirmación de que su registro se ha hecho, pero ya lo estamos manejando para que Sí, porque estamos haciendo ahorita la lista de espera, el waitlist, y en septiembre, como lo hicimos el año pasado, mandamos el email, ok, su registro fue confirmado, comenzamos tal día, porque también las cosas, la gente cambia o le salen cosas, entonces yo me registré, pero ya no quiero participar, o no me registré, y ahora resulta que ahora sí. Entonces aquí Sí, ya ya está pueden en el chat encontrar el link. el link, perfecto. y como tú sabes ahora, y sé que es algo tal vez un poquito nuevo para ustedes, como We Are ALX, en la industria del childcare, de la educación temprana, y viendo lo que el Departamento de Educación nos exige a nosotros para mantener nuestras licencias vigentes, tú sabes que hay que tener ciertos entrenamientos cada año. Entonces, creo que tuvimos esta conversación contigo, pero quiero que tú lo digas aquí para asegurarnos de que este tipo de programas que ustedes ofrecen puede ser usado como tipo de entrenamiento dentro de las clases que el Departamento de Educación te exige tener para tú mantener tu licencia vigente. Sí, bueno, ahí nosotros estuvimos validando lo que había que hacer, porque We Are ELX tiene que hacer buscar unas credenciales y hacer un proceso, el cual se va a comenzar ya. Definitivamente We Are Ujú. ELX están preguntando cuánto cuesta el programa. Esto es gratis. Voy a hacer este paréntesis. Esto es gratis. Nosotros trabajamos, nosotros recibimos fondos y con donaciones también de personas individuales, y con eso es que damos estos recursos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que We Are LX tiene las bases sólidas y demostrables de que nosotros hemos llevado con éxito negocios y tenemos una capacidad de educación, y esto va a sonar como un oxímoro, educación que no es educación, porque nosotros no damos educación teórica, sino educación de crecimiento de negocio. Entonces, ahí es Exacto. que a veces se puede mostrar como que, bueno, ¿y qué tópicos está enseñando? No, el tópico de crecer un negocio. Entonces, eso es lo que estamos nosotros en este momento, a raíz de, gracias Harold y Paula por darnos esa sugerencia. A raíz de eso estamos haciendo el proceso de certificación. No sé cuánto tiempo va a tomar, pero en todo caso a todos los participantes le damos un detalle de todo el contenido y esperamos pues que pueda. Es demostrable que We Are LX tiene la estructura, la capacidad para hacerlo, ¿ok? Porque de hecho eso es Perfecto. lo que nosotros hacemos desde que se tomó esta arista de desarrollo económico. Entonces, en eso estamos Perfecto. trabajando. Incluso también estamos trabajando con uno de los colleges para que va a validar esto como créditos educativos. Entonces, Oh, muy Ujú. esos son, importante. Muy importante, Sí, sí. eso no aquí fue. para los que están, y para los que están presentes hoy en esta llamada de las 9:30, para que puedan registrar su certificado a quienes ya se graduaron de la primera cohorte Transforma tu Child Care, lo pueden registrar en su PQR bajo la competencia de profesionalismo y administración. Exacto. De la forma como uno lo registra, hay diferentes competencias y eso, todo lo que aprendimos
en el programa puede ser bajo la de liderazgo y administración, así que se llama. Sí. Ujú. No, muy bueno, excelente. Entonces, eh, ya tú has hablado de todo el programa que va a conllevar este nuevo cohorte. ¿Ustedes tienen otros programas más o menos similar para las otras industrias, como la de los restaurantes y construcción? Programas así similares, tan estructurados, donde son varias semanas y todo eso. Sí, nosotros, fíjense que eso es un punto importante. Nosotros, yo tengo ya estructurado o ya logramos estructurar con toda la experiencia que hemos tenido, un programa para restaurantes, un programa para el área de construcción y uno para el área de cuidado personal, personal care, lo que son barberos, peluquería. Y todos estos programas están dirigidos a optimizar su operación y hacer un negocio que sea de forma sostenible. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a dar en esos programas. Pero no solamente hicimos la cohorte de personal, de cuidado personal, la vamos a repetir, pero hicimos un pequeño cambio porque nos dimos cuenta desde el año pasado que todos los negocios tenían en común algunas cosas que necesitaban fortalecer. Uno era la innovación. Y por eso, desde el año pasado, que sabíamos que ya todo lo que negocio que no tuviera inteligencia artificial, sin importar la industria que tuviera, incluso el área de la construcción que dice, bueno, pero es que yo soy construcción, eso no me hace falta, y se dan cuenta que sí, y mucho, decidimos hacer programas largos para enseñar a desarrollar esa capacidad. Luego nos dimos Exacto. cuenta que otra de las cosas que todos los sectores estaban teniendo, independientemente de su industria, era que se quedaban estancados por no lograr identificar cuál era la mejor forma de crecer su negocio. Si era optimizando la operación o definitivamente desarrollando estrategias que te hicieran vender o crecer en otros mercados. Y por eso lanzamos programas de 8 horas, porque ya no era ya con el one-to-one de un solo advisor no funcionaba porque a veces los negocios, y este es el punto que yo traigo de ustedes, el escuchar la experiencia de otros negocios te abre para entender, uno, qué cambios puedes hacer tú o qué oportunidades o de qué forma distinta puedes pensar. Eso es lo que nosotros queremos y por eso estamos haciendo workshops largos de 4 semanas y 5 semanas para desarrollar esas habilidades específicas. De hecho, en 2 semanas vamos a tener uno que está relacionado con el valor del negocio, asociado a negocios rentables. Entonces, esa es la modalidad Perfecto. que cambiamos este año para no centrarnos en una industria. Si bien es cierto, sabemos que las industrias son importantes, a diferencia de ustedes, que es una estrategia totalmente distinta, que es una habilidad, una capacidad que queríamos desarrollar en ustedes para poder sostener sus negocios a largo plazo en una industria que ustedes ahorita son claves para la economía. Las otras industrias las podemos manejar todas en un mismo sistema de aprendizaje porque es una necesidad común. Entonces, por eso, pues, nos enfocamos en desarrollar estos workshops. Ahorita cerramos uno de marketing y ahorita viene uno que es de finanzas. Así fue que No, Perfecto. excelente. sea, el mensaje es que Y We Are quiero, mueve el barco de acuerdo a lo que el mercado está pidiendo. perfecto, perfecto, y me encanta. Y quiero, como una última pregunta, quiero hacerte referencia a algo que tú dijiste al principio, cuando comenzamos esta fabulosa conversación. Y es que tú hablaste, por ejemplo, de la forma como tú llegaste a We Are ALX, porque tú tenías desarrollado ese networking y habían personas que te conocían, Las venían conexiones. sabían de dónde tú venías, de qué industria y todo eso, y te conectaron con la gente de We Are ALX y así comenzó tu trabajo allá. Entonces, mi pregunta es, háblanos un poquito de qué tan importante es el desarrollar la conexión, el networking, sin importar el tipo de industria en la que tú estés. O sea, en el caso de nosotros, que nosotros tenemos, hablamos mucho con los padres y todo eso, y tal vez entre nosotros no nos comunicamos tanto, tal vez para compartir recursos y ese tipo de cosas, pero a veces no hacemos ese networking. Y quiero que tú nos hables de la importancia de eso.
y de la influencia que puede tener uno ir a un evento, por ejemplo, de We Are ALX, y para conocer a otras personas también. Mire, se los voy a resumir así coloquialmente. Uno, yo tengo dos cosas como principio en mi vida en términos laborales, tengo otra. Uno, si haces las cosas bien, siempre siempre la gente va a ver que haces cosas bien y siempre te va a ir bien. Es así. Yeah, Incluso cuando tú crees que te está yendo mal, resulta que sí te está yendo bien, porque el totalmente. ascenso a las cosas buenas, nunca nadie dijo que era recto, era Exacto. con subidas y bajadas, ¿verdad? Y el segundo punto es, tú no sabes quién te está escuchando. Y que esa Tienes toda la persona que razón. te está escuchando, mañana, ¿qué puede hacer? Exacto. Obviamente tú no puedes salir a la calle pensando intencionalmente y tu vida va a ser totalmente una intención. Voy a hablar con Paula con esta intención, voy a hablar con Jaro con esta intención, voy a hablar con Marcela, con Natal. No, no. Nuevamente, cuando tú vienes del principio de que haces las cosas bien, eso está bien. Y en segundo lugar, el hablar, tú no sabes con quién, un vecino, una reunión, y aquí particularmente hay muchas oportunidades de networking. Y el Sí, networking es importante porque tú puedes expresar, y ojo, no solo recibir algo bueno para ti, darle una solución a alguien sin darte cuenta. Ese es el arte del networking. Y el networking para mí y ustedes como dueños de negocio es lo más importante porque el networking a ustedes les abre puertas. Y hablándolo ya no en el sentido de negocio, el networking es para ustedes la construcción de un ecosistema. El networking te puede llevar a conseguir un buen proveedor, te puede ayudar a tener un buen cliente, te puede ayudar a tener un buen negocio, un buen empleado o puede ayudarte a tener un buen inversionista o socio. El networking para ujú, ustedes mueve un ecosistema. Y cuando ustedes mueven ese ecosistema, crecen sus negocios, aun cuando crean que se estabilizan y a veces subjetivos. Y tanto es así, voy a hacer una pequeña publicidad, que ahorita tenemos el ex mercado. El mercado en el margen del evento del Summit que vamos a tener ahorita en junio. Y una de las cosas que me di cuenta, y de me di cuenta no, sino que cuando desarrollamos el mercado, yo dije, pero es que yo no quiero un mercado normal. Yo no quiero que la gente vaya a poner ahí un stand y listo. Una cosa que vamos a lanzar mañana, y se los digo a ustedes como primicia, es que el ex mercado va a tener un pre-networking de mercado, donde ese mercado, y esta vez por primera vez voy a liderar yo, tenía como 4 años que no lideraba un entrenamiento, donde voy a enseñar a los negocios cómo hacer un pop-up, porque cada una de las personas que están en ese mercado tienen que tener un objetivo. Y ese claro. objetivo, que no necesariamente es directamente una venta, aunque todo enfoque a la venta, ese objetivo lo vamos a desarrollar y tiene que salir con un networking estructurado. Entonces, vamos a hacer un evento para todas esas personas del mercado para enseñarles cómo hacer un mercado exitoso y un networking exitoso, porque el ALX, el Summit, es una oportunidad de networking increíble. Entonces, hay Wow. que aprovechar. Y lo vamos a medir, porque si eso funciona, lo vamos a seguir haciendo durante todos los años. Claro, claro. Excelente, es increíble el impacto que ha tenido We Are ALX para los pequeños negocios de los latinos. Gracias por todo el apoyo, gracias de nuestra parte porque hemos sido beneficiados de todos estos recursos que ustedes ofrecen y gracias por darnos también las herramientas de poder compartirlo en nuestro grupo y darlo a conocer por aquí en The 930 Call en español y en nuestro grupo de comunidad de Eco Latino. Así es. Y gracias. Y vamos a mirar si hay alguien de los que están participando el día de esta noche, tiene alguna pregunta para ti, Claro. o si no, para cerrar después de que alguien pregunte, cerrar la Esta entrevista grabación. ya se puede cerrar la Ujú. grabación. Pero sin antes Decirte. exhortarles a todos, el que está acá, que entre a wearealx.org y se inscriba en el mailing list, ¿verdad? Que hay ahí, para que pueda recibir constantemente todas las cosas que We Are ALX hace. Y así se mantengan informados y pueden asistir a todos esos eventos y aprovechar los recursos que ustedes Son ofrecen. gratuitos y ayudan a crecer tu negocio. Eso es lo que Así es. necesitamos. Y una cosa Así que si importante, en alguien, We Are ALX no solo damos recursos propios de We Are ALX,
nosotros también, si tenemos recursos, nuevamente, todos queremos un mismo objetivo, que la comunidad de negocios crezca, entonces no somos competencia. Si nosotros sabemos que otra non-profit hay una oportunidad de un programa que puede funcionar, nosotros también se los hacemos llegar. Y eso es importante. Perfecto, perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano. Para Liday, para ya Para contestar, Liday, ahí tenemos a Yulisa Yulisa Abad. Abad. Tiene la Yulisa, palabra, estás en mute. Hola, hola Liday, ¿cómo estás? muy bien. Mi pregunta es, usted sabe que yo participé en el programa anterior y me gradué, entonces quería saber si puedo volver a participar en el que va a empezar ahora. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Todas pueden volver a participar porque la metodología va a ser igual vía Zoom. Obviamente queremos, como es el ecosistema de ustedes, queremos que vengan también otras proveedoras. O sea que tú eres bienvenida. Todos los que participaron son bienvenidos. Pero son más bienvenidos si traen también compañeras, porque seguro que todas ustedes tienen una mini Nuevas. comunidad. Entonces, Sí. Exacto. explórenla también. Claro, claro Es que la sí. única forma de ir creciendo en conocimiento y ¿por qué no? Replicar capaz estos programas en otros lados. Entonces, esa es la idea. Al final el beneficio es para ustedes. Claro. Y la otra pregunta es, ustedes mandaron un email con un workshop que ustedes van a tener recientemente. Yo llené la información, pero quiero saber cómo es que va a funcionar ese workshop. Va a ser exactamente igual al de marketing. Ya debes haber recibido, y si no lo recibiste, vamos a revisar un email con la agenda del día que va a ser y ahí vamos a enviarte ese mismo día el link, ¿ok? Y ahí te conectas, son 4 sesiones, 4. Esta vez no va a ser 2 por semana, sino una vez por semana. Ok. Pues muchas Perfecto. gracias. Arelis Ospina. Espina. Ospina. Hola, Ospina. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Es que yo ahorita mismo quiero hacer una pregunta. Yo estoy intentando abrir mi family daycare en mi casa y quería como saber, yo ya escuché más o menos los recursos que tienen y todo, pero cómo puedo seguir como en contacto y eso y aprovecharlos porque ahorita mismo ya estoy en todo el proceso y sí lo necesito mucho, la verdad. Arelis, déjame preguntarte algo antes que tal vez Liday diga su respuesta. ¿Tú perteneces al grupo de Ecolatino? No, eso también quería, porfa, si me agregaban. Ok, te vamos a poner en el chat el link para que te inscribas al grupo de Ecolatino, porque ahí podemos entre todos ayudarte con cualquier información que tú tengas o cualquier pregunta que tú tengas para ayudarte a abrir tu programa. Así que está pendiente y vamos a ponerlo aquí en el chat. Oh, perfecto, gracias. Liday, hay una pregunta en el chat y están preguntando si los programas de ALX están dirigidos también para programas de negocios que hablen portugués. Bueno, por ahora no lo tenemos en portugués, pero vamos a poder, ya estamos buscando, porque el tema es que necesitamos advisor que también hablen portugués. Entonces, pronto ya lo vamos a incorporar. Porque no solo el tema no es que no solo necesito un advisor, es que necesitamos advisor en diferentes capacidades. Entonces, hasta que yo no tenga el team completo, no lo puedo hacer. Pero sí, está en nuestro proyecto de este año ya empezar a dar por lo menos asesorías 1 a 1 en portugués. El impacto de expansión de ALX. Así es, así bien. es. Nada, Liday, muchas gracias. Déjame chequear a ver si hay otra persona o alguna otra pregunta. Neri, ¿tú tienes el link para que lo pongas en el chat? Si no, veo cómo te lo mando porque lo estoy haciendo de mi tablet. Entonces, El link no lo de tengo. Eco. El link de Eco sí lo De puedo Eco. poner. Sí, por favor. Ok, por Pero favor. en lo que yo hago eso, dile a todas las personas de la próxima reunión. Sí, nuestra próxima llamada de 9:30 Call es el 18 de junio y vamos a entrevistar a Daniela Páez, que es de la Family Child Care
Es una Acre, agencia, Acre, Acre. Acre Family Child Care, que es una agencia que está en Lowell, Massachusetts, y ellos tienen un programa de entrenamiento muy interesante, así que Daniela nos va a poder hablar de un poquito de todo eso. Y de su rol como entrenadora. Sí, también que se acaba de graduar del foro de líderes En UMass UMass Boston. Boston. Yeah. Nada, Liday, muchas gracias Un placer tenerte con por venir nosotros. acá. Esta comunidad siempre va a estar abierta para We Are ALX. Hay mucha de la gente que están aquí que ya tomaron tus cursos, otros estoy seguro que lo van a tomar ahora que te han escuchado. Y de verdad, ustedes forman parte de toda la comunidad latina que está acá en Massachusetts y juntos pues nos fortalecemos. Y cuenta con nosotros como una plataforma para publicar la información de todos los recursos que están ofreciendo para nosotros poderlos repartir y que todos nosotros los educadores de la primera infancia seamos beneficiados de poder subir la calidad de nuestros programas. Qué bueno, yo demasiado feliz de poder hablar con ustedes, de poder contar la experiencia, de contar las cosas buenas que tenemos, de resaltar y destacar los negocios tan importantes que ustedes tienen, negocios que son pilares de la economía. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Todavía